Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí de nuevo en Sensei Comics para hablar de Watchmen. En esta ocasión, tras haber hablado de la obra original, luego la expansión con la película y en los cómics, vamos a hablar de lo que ha producido, que hablemos de este tema en concreto, que es la serie de HBO, estrenada a finales de 2019 y que ha sido bastante aceptada en general. Y bueno, como todos sabemos, es una secuela no oficial de la obra original y toma personajes de ella, otros los inventa. Y bueno, es una expansión, ¿no?, de lo que podría haber sido pues la continuación de la historia, al igual que lo fue pues Doomsday Clock. Así que bueno, para empezar, me gustaría que Juan y Alberto me diesen su opinión, así breve. Alberto no lo ha podido ver, pero tiene una idea de qué trata y tal. Así que bueno, empezamos por Juan. Bueno, pues para mí ha sido una sorpresa, una grandísima sorpresa, porque desde que se empezó a hablar de este proyecto, de la persona que le iba a llevar a cabo, que era Lindelof, que venía ya de Perdidos, con ese final tan poco aceptado, y el planteamiento, que no iba a ser adaptar la obra original, sino continuarlo, todo parecía un poco extraño, ¿no? Las primeras imágenes que se veía, basado en que la historia no estaba enfocada a los superhéroes, sino a este grupo, digamos, de Vengadores, sino al entorno, un entorno policial. Todo parecía muy raro, pero después ha sido una grandísima sorpresa, vamos, un disfrute, un gran Mm. disfrute. Alberto. Pues yo creo que el problema, bueno, dentro de lo que, de lo que he podido, de lo que he podido ver, de lo que he podido investigar sobre la serie, el tema está en que es muy difícil darle una continuidad a una historia tan bien cerrada. Y aquí se quedan, por lo que me he leído el guión prácticamente completo, y la cuestión que veo yo aquí es que se quedan en una idea muy superficial de lo que es la historia de Alan Moore. El, el, se trasladan algunos personajes, se trasladan algunas cuestiones argumentales, pero no se consigue realmente llegar a la esencia de la historia que se cuenta en el cómic original. Mm. Bueno, pues entrado un poco más a fondo en lo que viene a ser el proyecto, pues eh, este proyecto surgió la noticia, ¿no?, de que se iba a hacer hace 3 años por ahí. Es un proyecto que ha durado bastante tiempo en grabarse y producirse y fue anunciado, como dijo antes Juan, por David Lindelof, que fue el creador de Perdido, de Leftovers, una de HBO. Y, y bueno, pues los primeros trailers, como dijo también antes Juan, no se acercaban mucho a lo que viene siendo la novela original, ya que el único que veíamos era, al parecer, unos policías que habían tomado una máscara como los vigilantes, que iba a tratar de alguna manera el racismo, y la verdad es que veías el primer tráiler y yo personalmente lo vi y me quedé igual. Luego un segundo adelanto que fue en la Comic Con del año pasado, este verano, el verano pasado, en el que, bueno, ya pudimos ver a Jeremy Irons como Ozymandias en una escena, pudimos ver también en otra a Laurie Blake, y claro, y al final tenía un cliffhanger que era el de Doctor Manhattan cogiendo la máscara, que ya ahí cuando decías tú, ostras, esto, esto apunta a algo, ¿sabes? Ya está más conectado. Luego la serie llegó, ¿no?, en octubre por ahí de 2019, y a pesar de tener un principio que no estaba muy ligado a la obra original, mmm, pues la trama fue avanzando y cada vez los personajes como Ozymandias, Laurie Blake, incluso el Doctor Manhattan, pues, fueron tomando forma, fueron tomando más presencia, y al final, eh, pues
es verdad que la serie se puede disfrutar por separado, pero yo no creo que se disfrute al completo sin leerse la obra original. Así que, Claro, bueno, sí, en ese sentido, para el que conoce la obra, a ver, está lleno va avanzando, es casi en ciertos momentos muy, muy similar en secuencias a la obra de Snyder, a la película, y tú ves paralelismo y dices, bueno, esto lo he leído, esto lo he visto, esto lo estoy volviendo a ver. Ves a los personajes ya retratados pues con el traje que uno recuerda de la obra del cómic. Antifaces, la tela, no tanto esa armadura tipo película de Batman, que a la que estamos acostumbrados y claro. hay ausencia, ¿no? No vemos a Búho Nocturno, aunque Sí. vemos sus Ahora hablaremos creaciones, de sí, de distintos personajes. pero Bueno, que en sí, eh, a ver, el que es tan polémico Lindelof que había metido la pata en varias ocasiones, la circunstancia de Perdido, la circunstancia de Alien con todo este rollo de Prometeo, no terminaba de hacer una obra que fuese tan brillante hasta que hizo Leftover, que es una pasada, una auténtica pasada. no En lo he ese visto. sentido, hasta la protagonista, pues está muy, muy bien, muy bien. La protagonista, la hermana Noche, pues está también sacado de ese cast Sí, y en esos episodios uno recuperaba lo mejor de Perdidos, ¿no? Esa auténtica sorpresa, ese qué está pasando aquí, ese giro de tuerca, ese no saber cómo te van a terminar de volar la cabeza y decir, jo, esto no me lo esperaba, que es un poco también pues esa corriente narrativa, ¿no? Que ya había iniciado pues Alan Moore con esta obra. O sea, todos estos autores que la han continuado, Snyder, a darle la estética videoclip, esta serie, la producción de HBO, que por fin era una manera de contarlo episódicamente para hacer avanzar una historia capítulo a capítulo, en sí. esta ocasión 9 capítulos, y no sé, es que fue sorprendente y la verdad que un acierto. Bueno, Habrá detractores, habrá gente que le guste sí, la obra como todo. original, que diga que esto es una herejía, que tú decías si era oficial. Sí, es oficial porque está de fe, porque Bueno, está... digo que no es oficial porque la oficial en sí es Reloj del Juicio Final, que es en el cómic. bueno, pero Obviamente, claro, estamos hablando de formatos. O sea, aquí tenemos ya bueno, lo que pero hablábamos antes, ¿no? La serie audiovisual, episodio a episodio. va. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los diferentes personajes. Como mencionó antes Juan, la protagonista es Hermana Noche, Sister Night, Angela Barr, que la actriz se llama Regina King, que ganó un Oscar por actriz secundaria hace unos años. Es una pedazo de actriz, yo creo que hace un buen papel. Luego tenemos a Looking Glass, que es como la herencia de Rorschach en esta Un serie. trasunto de... Sí, Mm. Y tenemos a Justicia espectacular. Encapuchada, que es un personaje original del cómic. Lo que pasa es que aquí se le da un giro distinto, que no vamos a hablar todavía de él. Este es Joy Kinin, que es un personaje bastante importante de la trama, ¿no? Que también es un poco el reflejo del posible racismo en Estados Unidos. También parodia un poco, hace paralelismos con Donald Trump. Luego Lady La True, supremacía. sí. Y luego Lady True, que es otro personaje, bueno, que también está ligado pues, a la historia original, pero al principio es un personaje muy misterioso y tal. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cómo esta serie ha adaptado, ha continuado los diferentes personajes originales. Como dije antes, Juan, Hugo Nocturno al parecer no tiene ninguna presencia y es verdad, nada más que tenemos a la nave Boo en un capítulo, ya que Lindelof dijo en unas declaraciones que él no veía ningún papel para él, así que en vez de poner un papel secundario no quiso hacer nada, cosa que estoy totalmente de desacuerdo porque aquí como si no existiese. Completamente. Y Eso también lo veo un fallo. sí, Mm. pues claro, te dejan al final del cómic original, ¿no? Que Laurie Blake y ¿cómo se llamaba? Y Draver estaban juntos, sin embargo aquí vemos que está soltera. Han pasado años, pero no te cuentan nada.
Y bueno, después tenemos a Rorschach, que como dijimos antes, su legado puede ser este personaje, ¿no? Aunque aquí se toma, bueno, pues la Bueno, máscara de también tienes Rorschach, exacto, el tema de la claro. máscara de Rorschach y de Mm. la ideología, la ideología que tiene él tan radical, se toma en sus, entre comillas, seguidores Ujú. del séptimo de caballería. Así es. Sí, eso, su supremacía blanca, ese gran problema actual Bueno, de pues este sí. momento que vivimos. Y la serie también, en ese sentido, pues, a ver, toda esta concesión a eh, personajes femeninos o sea, no tiene nada que ver con que no fuese de la obra original, porque estaba Espectro de Seda y tal. La cuestión étnica también, cómo se mezcla todo y cobra mucha importancia meterse en ese jardín, porque realmente hasta la violencia extrema que tiene desde los 2 primeros episodios con sangre, o sea, sangre salpicando, que es algo bastante uh, durito de ver. Y la serie se pringa, o sea, en ese sentido, o sea, la serie tiene cosas también muy escatológicas con experimentos genéticos y Ujú. en ese sentido una serie de HBO con todas sus características de público adulto. Claro. Bueno, pues después hablaremos un poco más de la trama cuando hablemos con spoiler. Vamos a seguir hablando de los personajes. Luego tenemos a Laurie Blake, que aquí tiene un papel bastante relevante, que a mí me gusta mucho cómo la han representado. También, bueno, pues nos sigue mostrando matices de su relación con Manhattan, su condición que tuvo de pequeña con la madre, ¿no? Yo creo que es un personaje que está muy respetado, no sé si pensáis lo mismo. Sí, un poco extremo también. El hecho de que todos ganan en matices, ¿no? No son superficiales sino que tienen un valor añadido más que le aportan ese paso del tiempo, cómo han ido cambiando su trayectoria personal y las cosas que han vivido o cómo han asimilado todo lo que pasó en el gran evento de Watchmen, ¿no? Mm. Y yo es que veo que es un casting muy interesante, ¿no? Hay Sí, la actriz ciertos tiene momentos mucho carácter. en que los ves y dices, bueno, está ahí el espíritu, ¿no? Como que hasta en cierta ocasión hasta supera lo que hizo Zack Snyder. Sí, la otra era una cara bonita, ¿ves? Le quedaba muy bien el traje, hacía bien la escena de acción, pero tampoco Mm. no, no hacía mucho más. Bueno, abajo tenemos a Ozymandias, que como dijo Alberto, es el que más le gusta a él, a Jeremy Irons, en este papel que, bueno, pues esto, el papel de este personaje retomado un poco del final de la obra original, ¿no? El de la última conversación que tienen Manhattan y Ozymandias, de crear vida y el paraíso y tal. Bueno, no quiero entrar mucho en detalles, pero la trama de Ozymandias en la serie, aunque al final remonta y está muy bien, el actor es una pasada, yo creo que se le va un poco la pinza. Sí. Tiene un tipo de humor así extraño que a mí me sacaba un poco, que no llega a ser por el Mm. Es, pedazo de es actor la que única, es. es la única línea argumental realmente que sigue de verdad en la estela de la historia original. Mm. Ahí hay una interacción aunque en la serie apenas te lo dan a entender, pero hay una interacción entre el personaje suyo y el personaje del Doctor Manhattan Mm. que es la que vertebra luego toda la historia. Así, a eso me referí. Yo lo veo muy creativo. Hay cosas que lo que está planteando, al ser extremo, te sacan un poco y a la vez te llevan a decir, claro, es que esto no es real, esto es un cómic. Un Mm. cómic, lo estoy viendo con actuaciones y tal, esto
sea, la parte lógica, coherente de las cosas. Entonces ahí pues tienes esa puerta, ¿no? Que tienes que atravesar, la suspensión de la credulidad. Si te dejas llevar y dices, bueno, pues vale, fantástico. Y todo esto sigue la historia, qué interesante. Y habrá otra gente que dirá, ¿qué me estás contando? ¿Qué rollo es este? No, si yo es por el No, actor, que si tienes que no... estar- no, pero también tienes que tener en cuenta que es algo que te obliga a estar muy atento a lo que te están contando. Porque en la serie se supone que han pretendido intentar, como se hace en el cómic, establecer relaciones, establecer vínculos entre varias historias paralelas. Sí, Y esta en concreto es la que supone la columna vertebral de toda la trama. de Ya. hecho, lo recuerda al relato de piratas, ¿no? Al navío. Sí. Y porque de buenas a primeras ves acciones que son paralelas, bueno, saltos atrás, saltos adelante, y la historia de este pavo allí en otra realidad, victoriana, con toda esta historia, y dices tú, bueno, ¿de qué va? Yo creo que eso también es un aporte que le haya disfrutado, que se haya dejado llevar de la serie, que es una Bueno, gozada. es un poco lo que El ir sumando capas, hasta que dices tu madre también mía, ya ves. es lo que Ya veo de qué va estábamos esto. comentando antes, que aquí también hay, claro, hay que ver estas diferentes historias son como tú decías, son diferentes capas que se van entrelazando para ir entre todas formando una historia en común. Entonces, no es simplemente una ocurrencia, no es simplemente voy a soltar aquí una marcianada, nunca mejor dicho, lo de marcianada. Bueno, voy a pararle un momento, que está mi padre con la... limpiando, Muy que bien. no, se escucha. Nada, ha sido un zoom nada más, no pasa No, nada. un momento nada más, ¿eh? No, se lo voy a comentar y vuelvo, ¿vale? Un momento. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Doctor Manhattan, pero, joder, porque lo he dicho así, Doctor Manhattan, da igual, que lo pronuncio mal, ya da igual, le digo otra vez. Vale, para finalizar, vamos a hablar de Doctor Manhattan, que como hemos dicho ya repetidas veces, tiene un papel bastante importante, aunque si hablamos de él sería ya spoiler. Lo que tengo que decir es que hay un episodio dedicado a él, que es el penúltimo, si no me equivoco, el octavo, que me parece un pedazo de episodio y creo que la narrativa que utiliza, ¿no? Con la omnipresencia de este personaje está súper bien tratada. No sé qué opináis, los dos. Bueno, es el Sí. personaje, en realidad, aunque no aparezca físicamente mucho tiempo en pantalla, excepto algún episodio, como indicas, que esté dedicado a él, es el personaje principal en toda la historia. Sí, sí, a mí me pareció muy creativo, sorprendente todo. Cuando se te desvela y dices tú, ah, vaya tela. Y el episodio en sí, muy interesante, ¿no? Mm. Muy fiel a lo que se había intentado hacer en el cómic, que eran esos saltos, esa omnipresencia de él, que había estado en diferentes momentos, como no tenía que ver la historia lineal, sino que él la había meditado antes, ¿no? Como un poco todo eso, en plan endgame, de todos esos finales, él había elegido esta Ya. cuestión. Bueno, pues ahora que ya hemos hablado sobre los personajes, la trama en sí, ¿no? Cómo han tratado los personajes y tal. Vamos a hablar un poco del final y de las distintas tramas con más detalles. Así que quien no haya visto la serie, pues aquí puede dejar el vídeo y ya volver si quiere. ¿Vale? Bueno, pues ahora hablando en profundidad de las distintas tramas, es verdad que la trama, como he dicho antes, la trama principal viene ligada más que nada al Doctor Manhattan. Lo que él hace, pues, repercusiona en toda la historia. Sin embargo, yo quiero hablar del verdadero evento, ¿no? Que empieza esta historia, que es, ¿cómo se llama?
la masacre de Tusa, que en teoría fue algo que pasó en la historia real, ¿no? Que fue un pueblo, ¿no? De población afroamericana muy próspero, que bueno, llegaron los del Ku Klux Klan, creo, y lo destrozaron, ¿no? Entonces, pues, ya que en la obra original se tomaron distintos temas políticos, sociales, ¿no? Pues yo creo que aquí lo que han querido criticar más que nada, ¿no? Ha sido el racismo, ¿no? De Estados Unidos y la colonización, ¿no? Porque también tenemos al otro personaje que es Lady Trieu, que ella es vietnamita, como sabemos más tarde también es hija de Ozymandias, y porque claro, en este universo, ¿no? Igual que en los cómics, Estados Unidos gana la guerra de Vietnam, y Vietnam es parte de Estados Unidos, ¿no? Otro estado, y claro, aquí por la trama era en torno, ¿no? A un reloj del juicio final, ¿no? Que al final que nos creemos que va a ser un artefacto o algo, y simplemente es que esta tipa, Lydia Drew, coge los poderes de Doctor Manhattan y le dé a todos los supremacistas, ¿no? Que al final yo creo que es un final que un poco decepcionante. En plan, no sé. Sí. Es final decepcionante Bueno, porque está la trama con los clones, con lo de los recuerdos, y al final dices tú, pero si lo que quería esta era apoderarse del poder del Doctor bueno, Manhattan, tanto una... unos como otros, ¿no? Sí, sí, Todos, al fin y al cabo, de los dos bloques de la conspiración, que es lo que les revelan en el primer episodio, todo el mundo lo que quiere es ser Dios. O sea, por un lado y por otro, los dos persiguen lo mismo. Los personajes principales se encuentran en medio de toda esta historia y es lo que se va desvelando, ¿no? Cada fleco va componiendo lo que después es el tapiz de la Bueno, historia la en sí. cuestión, sí, Es un bluff, sí, sí, en cierta manera es un bluff final. efectivamente, sí. La historia da muchas vueltas, tiene muchas complicaciones, muchas esquinas que en realidad se basan todas en en una idea muy sencilla. Todo el mundo quiere ser el Doctor Manhattan o ser el Dios, como tú dices, para llevar a cabo su objetivo, su agenda propia. En ese sentido, el guion a mí me pareció bastante flojo. O sea, es una idea muy pobre. Y la forma en que lo va llevando a cabo es un poco tramposa. Sí. Bueno, es interesante también, pues eso, cada pequeña cosita que ha ido formando pues este puzzle, ¿no? El propio hecho de que ese Dios en la Tierra lo único que quería ser humano. Y lo que él quería es tener una vida normal, enamorarse, ser algo convencional y que en Eso realidad, también bueno, es una tradición a la idea original del cómic de Watchmen, ¿no? Sí. Que el hecho de que este ser que ha trascendido la humanidad al final se conforme con ser un tío normal y corriente, ¿no? Entonces, porque en realidad revive sí, un poco lo que hizo con Espectro de Seda, ¿no? Ya, eso, O sea, es eso. como decía, bueno, pues ¿para qué un paso atrás, no? Yo creo que en ese sentido lo que consigue o lo que intenta la serie o para lo que se rehace es para que haya un público nuevo, para que la gente diga, pues, sí, pero están también contando otra vez lo mismo, en cierto sentido. resulta decepcionante Claro. que la historia al final sea tan simplista Ya. y se manejen unos términos tan maniqueos, porque al final todo es una historia, se convierte todo en una historia de buenos y malos y quién merece ser mejor y quién merece ese poder absoluto que tiene este personaje y quién no. Entonces queda un poco flojete, ¿no? Al final. Ya, eso, porque como vengo diciendo, ¿no? Tenemos diferentes tramas, ¿no? Está la trama de Tusa, ¿no? De la masacre esta, ¿no? Que origina en sí, ¿no? Por el mando de los que defienden los derechos de los... Bueno, está el bando de Lady Trieu, ¿no? Y el padre de
Angela Kang, ¿no? Que son los que quieren utilizar el poder de Manhattan para acabar con los supremacistas. Y luego está el sistema de caballería, ¿no? Representado por esta imagen de Rorschach, y luego que el jefe, este señor, que es Joe Kenney, que bueno, el primero quiere eso, acabar con... De alguna manera quiere acabar con la colonización o algo así, o con la guerra, la verdad es que no es muy claro. Y luego Joe Kenney, los supremacistas lo que quieren es pues devolver al hombre blanco, heterosexual y todo eso, lo que se habla ahora, pues lo que era antes, ¿no? Porque tiene el diálogo de este personaje, recuerda mucho a los discursos actuales, ¿no? En el que no se llega a entender que para que otra minoría tenga los mismos derechos que la predominante, tiene que centrarse más en los otros, ¿no? Y eso es algo que... Aquí hay una cuestión que sí que tratan de retomar de todo lo que ha sido Watchmen en sus diferentes formas, que es el reflejar, ¿no? Reflejar la actualidad, lo que es el mundo real en esta historia de ficción, ¿no? Entonces, lo que se ha pretendido es trasladar todos estos temas más o menos de actualidad actualmente, a día de hoy, dentro de esta trama. Aunque a mi parecer no lo considero todo. Ya, yo creo que... atrás, el llegar a un momento ya insostenible. Yo creo que se les queda corta la temporada. No tanto yo no creo tanto que se le quede corta, como que el planteamiento inicial es demasiado simplón. O sea, precisamente la grandeza, la complejidad que tiene Watchmen es que es capaz de tratar diferentes temas, diferentes posibilidades temáticas, argumentales, etcétera, con ideas muy simples, y aquí hacen justo lo contrario, complican mucho. Sí, levantan un castillo muy grande para que después... Efectivamente, para luego quedarse en unas ideas muy sencillas, muy maniqueas, muy de blancos y negros. De blancos y negros me refiero en cuanto a conceptos morales, ¿no? Todo es muy de buenos y malos y ya está, ¿no? Como espectador, el que haya visto, bueno, pues Perdidos es un poco al igual, ¿sabes? Terminar algo cuando las estás subiendo mucho y creando expectativas, nadie se va a quedar contento del todo. Yo me quedo con el propio camino. Ha sido un disfrute el esperar cada episodio, el comentarlo. Hablemos también de que se lo curaron mucho la cadena, hicieron como este contenido extra, montaron una página web donde iban ampliando cada capítulo con informes. Claro, como la gente montó sus debates. Es lo que estoy diciendo. Muy interesante. Es mucho vericueto, mucha alforja para tan corto viaje, ¿no? Como se dice. Bueno, para finalizar, me gustaría hablar de lo que es para mí lo mejor de la serie, que son los 2 episodios que dije antes. El episodio centrado en Justicia Encapuchada, que es el 6º, y el episodio centrado en Doctor Manhattan, que es el 8º, que ya no hemos hablado de él. El de Doctor Manhattan, ya hemos hablado básicamente de qué trata, ¿no? Que es pues como la protagonista, Angela Barr, conoce a Manhattan en un bar, y bueno, a través de una conversación en la que él le da a entender los poderes que tiene y tal, la otra no la cree y eso, pues nos han contado un poco ya el origen de la trama desde el principio, ¿no? Que bueno, pues como Manhattan salía con el abuelo de Angela Barr para acabar con los supremacistas, y luego lo de Docimandia, ¿no? Que como lo mandan para el planeta ese, el paradisíaco, ¿no? Que eso no lo hemos hablado, ¿no? Porque lo que busca Docimandia, el cómic original, no es el paraíso en la Tierra, que lo intenta buscando, erradicando las armas nucleares, pero aquí vemos que no ha servido para nada. Y claro, lo mandan a este planeta, ¿no? Y allí él puede tener lo que él quiera, crear vida, no sé cuánto, pero al final acaba cansándose. Al final no sirve para nada. Lo que él busca
al parecer no lo va a encontrar nunca, ¿no? Bueno, porque la idea es que Ozymandias, Bate, busca la perfección. Y la perfección, pues por definición, la perfección no existe. Existe la búsqueda de la perfección. Y claro, su gran fallo es que, el gran fallo de Bate es que no es capaz de ver que esa perfección no la va a encontrar nunca. Y cuando la encuentra lo que él cree o lo que él ha pensado siempre, que es esa perfección, pues se da cuenta que está vacía, que no es un objetivo válido. Ya. Mm. Bueno, pues eso, ese episodio, claro, nos retoma pues la relación entre Manhattan y Ozymandias, nos cuenta el origen de este paraíso, ¿no? Y también pues la relación de la protagonista con Manhattan, que como dijimos antes, pues de alguna manera parecida a la que tiene con Laurie Blake, y es algo que a mí no me gustó nada. En plan, Claro, si esta historia estuviese por sí sola, me hubiese gustado mucho más, porque no creo que esté mal planteada, creo que es una relación que está bien, pero claro, teniendo el antecedente de que ya se enamoró de Laurie Blake, al final no sirvió para nada, y no sé, y al final de la temporada, hay un momento en el que los dos se encuentran, y Laurie le pregunta, diciendo, John, y no le responde. Es en plan, ¿por qué, ¿por qué no te acuerdas de ella? O sea, es que no... Bueno, sí, sí, es una, en realidad es una forma de decir que el personaje de Doctor Manhattan como que ya ha pasado esa relación como algo irrelevante, ¿no? Como algo que ya no le afecta. Entonces, a ese respecto es una solución un poco triste, un poco pobre, la verdad. Mm. Que es lo que comentaba antes, o sea, que muchas de las soluciones argumentales que plantea la serie son escasitas. Ya. Y bueno, el otro episodio es el de Justicia Encapuchada, que bueno, como sabemos más tarde, es el abuelo de Angela Barr. Y claro, este es un personaje que cambia respecto al cómic. En el cómic lo que sabemos de Justicia Encapuchada es que es el primer héroe del universo, ¿no? Que no se sabe nunca su identidad secreta y tal. Y bueno, lo que sabemos que era gay, tenía una relación con el líder de los Minutemen. Eso es lo único que se nos dice el cómic. También se nos dice que al parecer encuentran su cadáver por ahí, pero no están seguros de que sea él. Así que bueno, el escritor de la serie, Lindelof, aprovecha que Alan Moore no deja del todo claro el final de este personaje, si está muerto o no, de cuál es su origen y tal, y, y nos cuenta una historia que para mí es lo mejor que ha sacado de esta serie. Este episodio a mí me flipó, lo terminé, me quedé, vamos, loquísimo. Y es que la historia y cómo está grabado en blanco y negro, cómo le dan la vuelta al personaje, ¿no? Cómo tratan el racismo en los años, bueno, 40 por ahí, no me acuerdo. Y yo creo que como episodio en sí, Se supone que es eh, 1921. en los años 20, 1921, sí. claro, porque tiene como 100 años Sí. el personaje, ¿verdad? ¿Verdad? Pues sí, efectivamente es una aproximación, eh, distinta a la idea que se presenta originalmente en el cómic de Alan Moore y Gibbons, en el sentido de que dan una serie de explicaciones, de justificaciones que a mí en cierto modo me parecen innecesarias, ¿no? Pero bueno, es una forma que tienen de unir las diferentes tramas del cómic a la serie. ¿Tú qué piensas, Juan? Bueno, para mí el episodio con el que ya lo flipé fue
el episodio del espejo. A mí este episodio que me habla de Justicia Encapuchada, que creo que es anterior o posterior, bueno, total. ¿Cuál? No, el que habla de Looking Glass, ¿no? Ujú. O sea, que Es has el que dicho Justicia viene... Encapuchada. Sí, 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 pero que te digo, tú ¿Cuál? tienes a tu personaje preferido, yo me quedo con Sí, el sí, del es. espejo. Vale, vale, sí. Ujú. Y la verdad que lo de Justicia Encapuchada, pues como durante toda la serie hay un montón de cuestiones que se van poniendo en paralelo, ¿no? Está la cuestión de la conspiración, que la versión oficial y lo que le hacen creer a la gente, que un Mm, poco en eso se basa los traumas que tiene la gente, el episodio del espejo. Este de mm, Justicia Encapuchada en realidad eh, planea sobre un programa de televisión con el que constantemente andan anunciando de manera en segundo plano durante mm. todos los episodios, ¿no? Que te cuentan el verdadero origen del superhéroe americano, ¿no? Y está esa cuestión de lo que te hacen creer, de esa Claro, eso es el estética blackwashing. luminosa, sí, cuando te van contando el origen de los Minutemen. Claro que me refiero que eso es el blackwashing en Estados Unidos. Que hay muchos personajes Sí, sí, es eso un poco eso lo que... que originalmente era afroamericano, ¿no? Pero que la historia lo había puesto como blanco, ¿no? Al igual que pasó con Sí, muchas mujeres. algo que está pasando en adaptaciones de Mm, series, de películas, de novelas, esa cuestión racial que sí, es que realmente vivimos en un mundo con unos valores diferentes a lo que teníamos en el siglo mm. XX, ¿no? Y, y bueno, es interesante, es muy, muy interesante el cómo la realidad no es tan brillante ni tan honorífica para ellos, sino que América construye pues, esa imagen de que son los mejores, de que todo es impactante y Ya. detrás pues está eso, la, Mm. la verdadera historia. Pues para finalizar, me gustaría hablar de una conversación que tienen la protagonista Angela Barr y su abuelo, Justicia Encapuchada, que en sí son los dos verdaderos protagonistas de esta serie, ¿no? Que toma lugar, ¿no? En un teatro de Tusa, que supuestamente es el mismo teatro, ¿no? En el que comenzó la masacre de este pueblo, ¿no? Al principio de la serie y donde acaba el conflicto, ¿no? Contra el sistema de caballería y Lady True. Pues nada, esta conversación trata, ¿no? De una reflexión que tiene Justicia Encapuchada, ¿no? Que es supuestamente el primer héroe, el primero que se pone una máscara en este universo y le habla a Ángela y le dice, eh, dice, llevar una máscara está bien para, bueno, pero el tema de los héroes está bien, ¿no? Le hacen justicia, ayudan a los demás, no sé qué, no sé cuánto. Pero dice que al final y al cabo, si ya mucho tiempo una máscara hay que airearla. Y yo creo que de alguna manera en ese último diálogo, pues lo que nos da a entender Lindelof, al igual que Alan Moore, que los vigilantes en sí no son, no son personas muy fiables. Como podemos ver, todos los personajes en esta serie, al igual que lo del cómic original, se ve influenciado por un trauma de pequeño, ¿no? Hermana Noche porque se quedó huérfana de chica, el Looking Glass por el trauma que tuvo con la aparición del alienígena, ¿no? Al final de la obra original. Y bueno, así Watchmen con la madre, o sea, Rorschach lo tuvo con la madre, Draver lo tuvo por la migración que tuvo de pequeño con Colin Mason, la Espectro de Seda por su madre. Total, yo creo que lo que quiere decir al final el escritor, pues eso, que al igual que la policía al principio de esta temporada, ¿no? Que tiene máscara, dice que al final tenemos que ser un poco responsables de nuestros actos y no escondernos detrás de una máscara. No sé qué opináis sobre esto. Y ya finalizamos. Pues para mí es una simplificación más. Mm. Mm, Bueno, un matiz más, ¿no? Yo creo que intenta terminar como durante la serie se van viendo muchos aspectos, ¿no? Lo que es ser Dios, lo que es
creerse que uno puede generar vida, lo que es convertirse en alguien que es nadie, o sea, mundano y pasar desapercibido, el poder, el engaño, no sé, tantas cosas que aquí igual, ¿no? Intentan hacer una reflexión final, moralista, pero bueno, sí. Bueno, pues eso. Ya finalizando, pues este ha sido por nuestro especial de Watchmen. Espero que os haya gustado mucho. Y próximamente hablaremos de Star Wars y a ver cómo sale. Así que bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta Hasta la luego. próxima.